fuerte decir que estoy con Luis Francisco 40. Así Es el nieto Así que es. heredó, bueno, por lo menos el nombre y seguramente muchas cosas más. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Gustavo. Un placer estar en tu programa esta noche. La verdad es un placer para la familia Gracias. entera. Te agradezco Una mucho la invitación. familia, Sí, una familia fuerte sí, de Posadas, ¿no? Abogado, sí, sí, sí. Así bien. es. ¿Edad? 44. 44 años. Y un abuelo célebre. Sí, Y sí. un abuelo célebre. Mientras charlemos y nos vas contando la historia de tu abuelo, vamos a ver unas cuantas imágenes que tienen que ver con su legado, ¿no? De todas maneras, siempre digo, el mejor legado que alguien puede dejar es su propia historia, y en este caso una historia vinculada no solamente a la aviación, sino a la salud pública. Contanos, ¿quién era Luis Francisco 40? ¿En qué época vivió? Él nació en Entre Ríos, ¿no es cierto? 1900, marzo del 1900, entrerriano de nacimiento, pero misionero por adopción. Una vez que pisó la tierra misionera no se fue más. Como tantos. Sí, bioquímico, farmacéutico, recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Y ¿Y bueno, por qué vino? vino por esa casualidad de la vida, o sea, le encantó Misiones y se quedó y en la década del 30 se formó en Morón como piloto y bueno, fue el primer aviador de la provincia y piloteó el primer avión sanitario de uso civil del país en la A década del ver, 30. ya estás tirando mucha información. Sí, A ver, el primer aviador de la provincia, sí, que no es poca cosa, sí, trajo, y ahora me vas a contar cómo, lo que fue el primer avión sanitario civil del país, así es. que se usaba para, bueno, llevar y traer o llevar enfermos ¿a dónde? A Buenos Aires, A Buenos principalmente, Aires. sí. Sí, al interior de la provincia y a Buenos Aires, ¿no? ¿Y cómo consiguió el avión? Bueno, muy interesante tu pregunta, Gustavo. Lo que fue el viejo aeroclub que estaba por la ruta 213 se construyó sobre la base de la aeroposta francesa que llevaban el correo postal de Buenos Aires a Asunción y necesitaban repostar, o sea, necesitaban O sea, a cargar ver, combustible. volaban de Buenos Aires Asunción, a Asunción y tenían llevaban que el correo. aterrizar acá para Exactamente. reabastecerse de combustible, claro. En varios lugares, entre ellos aquí para llegar hasta Asunción. Por situaciones económicas, la aeroposta en algún momento se retira. Uno de sus máximos pilotos y exponentes fue Antoni de Superi, o sea, el autor del Principito, Sí, quien el abuelo lo conoció y bueno, llegó a volar con él, o sea, hacían vuelo de bautismo aquí en Misiones, hicieron algunos vuelos de bautismo juntos, y sobre esa base, sobre esa estructura... Tu abuelo, pará porque Sí, estás tirando sí, temas. sí, Tu abuelo voló con el autor del Principito, así es. con Actuá de Saint-Exupéry, que era el coordinador, el director del... Un joven piloto en esa época. Un joven piloto. Joven piloto, también voló por muchos lugares de la Argentina, pero surcó los suelos misioneros volando, sí. Bueno, Saint-Exupéry tiene una historia vinculada a Posadas, se la anduvo mucho por acá. Claro. Hacía vuelos de bautismo, creo, ¿no? Claro, sí, sí, en esa época, sí. Y bueno, sobre la base de la aeroposta francesa que se retiró, se construyó lo que fue el Aeroclub Posadas. Sí. Y bueno, ese avión, el Huaco, fue, digamos, la necesidad del momento, bueno, teníamos caminos, la gente se moría, no había infraestructura, no había caminos, no había nada, y era de suma necesidad. Entonces, por colecta del pueblo, se juntó los fondos necesarios para comprar ese avión. Con la casualidad de que además de encarar esa colecta junto a los vecinos de Posadas, él fue el piloto de ese avión. Tenemos que situarnos en la época, década del 30. 30. Sí, No éramos provincia, no, éramos territorio nacional, no había ruta. exactamente. La única manera de poder cubrir en un tiempo razonable las distancias enormes, mucho más grandes en esa época, que nos separaban, por ejemplo, de Buenos Aires, era vía aérea. Exactamente. Cualquier otra modalidad era inconcebible, digamos, especialmente para fines sanitarios. Totalmente. El paciente moría. Totalmente. Entonces, No había otra que opción. tener un avión. Y tu abuelo hizo una colecta, la Exacto. gente puso plata y trajo el avión que pasó a ser el avión de De la provincia. de la fue provincia, sí, el digamos, avión de los- del pueblo, del porque fue el pueblo. pueblo quien lo compró, sí. ¿Y dónde aterrizaba el avión? Bueno, en algún momento... ¿Había pista? Sí, por supuesto. Mucha gente por ahí no sabe, sobre todo la gente joven, Gustavo, siendo que tenemos el 40% de la población que tiene menos de 18 años, que ese trayecto de la avenida 40 lleva el nombre de él porque era el trayecto que él hacía para llegar al viejo aeroclub que estaba por la ruta 213. Por eso ese tramo le asignaron y le pusieron el nombre de avenida 40. Pero volviendo a tu pregunta,
del avión puntualmente. ¿Dónde aterrizaba el Claro, avión? claro, en el viejo aeroclub, y en determinado momento, porque se complicaba, porque los caminos eran de tierra y llovía y era inaccesible y se demoraba mucho en llegar al hospital, en los días de lluvia sobre todo, hablando con su amigo de la época, Armando López Torres, le preguntó, ¿no?, al amigo, le dijo: mirá, tenemos este problema, necesito que me corte los árboles. O sea, López Torres dirigía el hospital. Claro, necesito que me corte los árboles. A lo que López Torres le contestó: las vidas antes que los árboles. Así que bajaba en el hospital el avión. O sea, que sacaron los árboles, creo que eran Exactamente. eucaliptos, Exactamente. y ahí armaron la pista. Exactamente. En el hospital. Sí, 4 horas le ponía a Buenos Aires el avioncito. 4 días, 4 vueltas. Llegó a hacer 4 viajes en un día. Y acordate que en esa época se volaba de día. No había GPS, no había instrumento, no había nada. Entonces era diurno el vuelo. Y cuando el abuelo volvía y oscurecía, daba vueltas sobre el hospital y el mecánico escuchaba el avión y iba y encendía los barriles para que él pueda aterrizar. Para que pueda aterrizar. Sí. A ver, recién estábamos viendo y me gustaría que lo volvamos a mostrar. Ahí está. Eso que estamos viendo en este momento es un dibujo muy bien hecho. Es un dibujo que muestra una escena. Vamos, está el avión, se ve un paciente que está acostado. ¿Quién más? ¿Quién más aparece en ese dibujo? Adentro del avión, mi abuelo, Luis Francisco 40, y de blanco, parado al lado del avión, el doctor Armando, su amigo, el doctor Armando López Torres. López Torres. López Torres. Bueno, ahí están embarcando o desembarcando, no sé, Exactamente. a un enfermo. Vos me contaste, y esto es muy importante, ese avión, me acabás de decir hace un rato que ese avión todavía existe. Existe. Gracias a tu entrevista, movimos cielo y tierra. Quiero agradecer a Francisco Gerrister, un experto en la materia de la aviación civil, tiene numerosos libros. Me contacté con él en Córdoba y me mandó un informe detallado desde el inicio hasta el final del avión. El avión, en la década del 50 hasta el 65, que fue su último destino, se encuentra en la base militar de Merlo. Justo te comentaba que, bueno, la persona encargada del lugar está de licencia y el lunes nos vas a contactar con esta gente. El avión está y está en Córdoba. En Merlo, provincia de Buenos Aires. En Merlo, provincia de Buenos Aires. Exactamente. Está y está. En una base militar. Ajá. Sí, sí, está muy bien organizado. ¿Está armado, desarmado? ¿En qué? No sabemos en qué estado se encuentra. No sabemos y bueno, estamos ansiosos por recibir ese llamado para... Pero hay que traerlo. Ojalá que bueno, algún funcionario nos esté viendo. Hay que traer ese avión. Ese Sí, avión sí. Es de los misioneros. Es patrimonio de los misioneros, exactamente. Bueno, no tengo idea cómo habrá ido a parar ahí, pero bueno, los aviones sí, se mueven, digamos. Se venden, se trasladan, sí. Qué lindo sería traerlo, digo, para mantener la memoria, la historia Tal cual, de Posadas. Tal cual. Vamos a ir a un pequeño corte y hay mucha historia para Sí. contar. Ojalá llegues a contar al menos una partecita de toda esa tremenda vida que tuvo tu abuelo, uno de los hombres que hicieron Posadas y Misiones, Luis Francisco 40. Ahora sí que cuando circules por la avenida 40, si no lo sabías, sabés de quién se trata. Corte y ya regresamos.